Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy ya en el viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Lo que tenemos es la explicación de la parábola del sembrador, precisamente, hermanos y hermanas. Y no tenemos pues la narración y la exposición de la parábola del sembrador. Acuérdate que esta es parte, este evangelio del evangelio de ayer, donde los discípulos notaron que había una gran diferencia en la forma en que Jesucristo le hablaba a la multitud, a la muchedumbre, distinto a los que ya creían en él y le seguían, que eran los discípulos y lo veían a él como el maestro que enseñaba y ellos como los que tenían que aprender. Y precisamente allí el debate que estábamos hablando ayer era las parábolas, ¿no? Ellos como que no la entendían, pero a los discípulos Jesucristo se les explicaba. Pues aquí tenemos el ejemplo. Jesucristo está explicando el significado profundo, la moraleja, cómo identificar lo que está diciendo acerca de estos 4 terrenos donde se siembra la semilla, que es prácticamente la palabra de Dios. Y aquí, pues hermanos y hermanas, lo que tenemos que entender con la parábola del sembrador es que si hiciéramos una estadística, ¿verdad? Si viéramos esto desde el punto de vista de un por ciento, esos 4 terrenos son 4 personas. Y esto lo que significa es que de 4 personas a quien se evangeliza, a quien se le lleva la palabra de Dios y se le proclaman las cosas de Dios, 1 de 4 es el que va a responder. 1 de 4 es el que tiene la buena tierra, que recibe la semilla, germina y da fruto. Si lo fuéramos a ver desde ese punto de vista, en esta parábola, en este evangelio, hermanos y hermanas, pues no debemos nosotros identificarnos solamente con el terreno bueno. Gloria a Dios si estamos en el terreno bueno, si estamos asimilando y escuchando y poniendo la palabra de Dios en práctica. La vida se alterna y a veces hay días que el tipo de terreno que tenemos para que la palabra de Dios surta efecto y germine en nosotros y dé su fruto no es el mejor. Así que a veces estamos en 1 o 2 terrenos que no son necesariamente los adecuados para que la semilla de la palabra de Dios germine. Así que tenemos que prestar atención. Aquí hay bendición de todas formas. Yo entiendo que estamos buscando las cosas de Dios y que nuestro terreno es fértil para que se siembre la semilla que viene de las cosas de Dios. Amén. Pero también tengamos cuidado porque a veces la vida se alterna y podemos caer en cualquiera de los otros 3 puntos que señala nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos para nosotros y para mejorar nosotros y para alegrarnos en el Señor si estamos bien, y lo vamos a interpretar también para beneficio de otros porque nosotros evangelizamos, llevamos la palabra, la sembramos y esperamos que surta efecto. En segundo lugar, tener pendiente aquí, hermanos y hermanas, que si son 4 y solamente 1 recibe bien la palabra de Dios, esos 3 que no la han recibido, uno no se puede lavar las manos con ellos, ¿no?
Entonces vamos a ver también que tenemos que seguir evangelizando. No podemos dar por, hermanos y hermanas, fracasada la situación. No podemos seguir predicándole a ellos porque la han rechazado, porque no tienen el terreno fértil. No, tenemos que también estar seguros de que la evangelización continúa a pesar de los pequeños tropiezos que haya en el camino o de los pequeños fracasos que pueda haber en el camino, precisamente para llevar la palabra de Dios. Vamos a enmarcarnos en la idea fuerza, hermanos y hermanas, para entender la palabra de Dios hoy en reflexión y meditación. Y escucha esto, esta es nuestra idea fuerza. No se trata tan solo de oír la palabra de Dios por medio de nuestros oídos, sino que la escuche también el corazón. Que la escuche también el corazón. Esa palabra de Dios entra por aquí, humanamente la oímos, pero tiene un viaje que dar hasta el corazón para que surta efecto. Vamos a tener esto en mente hoy. Podemos preguntarnos, de acuerdo al Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, una pregunta que todos podemos hacernos. ¿Cómo será recibido el Evangelio? Por nosotros, por nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra comunidad. ¿Cómo será recibido el Evangelio por nuestros amigos? O también podemos preguntarnos también, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud del que evangeliza o del que está trabajando dentro de la comunidad cristiana para llevar el mensaje de Dios a los demás? Esto también debe de ocuparnos tiempo en la meditación y en la reflexión de la palabra de Dios. Y ciertamente la parábola del sembrador y la explicación que hoy Jesucristo nos ofrece nos pone al tanto, hermanos y hermanas, que realmente no hay muchas estrategias para predicar la palabra de Dios. A veces queremos buscar como que muchas estrategias cuyo resultado de éxito está probado, que si yo llevo esta estrategia, en ese retiro se convierte todo el mundo. En esta predicación se convierte todo el mundo. En esta misa se va a convertir todo el mundo. Porque entonces como que estamos buscando una estrategia, una fórmula agresiva, penetrante, que sea capaz, hermanos y hermanas, de sacudir las almas y cuyos resultados de éxito, de conversión, de acoger la palabra de Dios están probados. Eso nos pasa mucho a nosotros en la tierra. Pero Cristo nos está diciendo, de cada 4, 1 la va a coger en serio. Así que las estrategias a veces hay que echarlas a un lado, hermanos y hermanas. Aquí también yo creo que hay que descartar, pues, a veces estos medios, hermanos y hermanas, en que se presentan, ¿verdad? Como recursos, como ideas, como medios o instrumentos de que si yo los uso, pues, hermanos y hermanas, van a haber unas conversiones infaliblemente. O sea, todos se van a convertir y aquí no va a quedar ninguna persona que no reciba a Cristo. Ten cuidado con esto, ¿no? Estamos manejando, pues, la evangelización a través como de fórmulas que dominan y que no van a fallar y que no cuentan con que la disposición de la persona, cómo yo la recibo, cómo yo la entiendo, cómo yo la comprendo, cómo yo soy paciente. Hay que tener cuidado con esto porque sabes que el terreno muchas veces yo lo desconozco. La semilla que se siembra, a veces desconocemos quién la va a abonar, quién le va a echar agua, quién la va a cuidar, quién le va a sacar lo que está seco, quién la va a proteger de las alimañas, de las pestes, hermanos y hermanas. Pues a veces descuidamos todo eso y entonces damos ritmo a que ocurra, fracasamos, no lo hicimos como era. Hermanos y hermanas, Cristo hoy nos dice qué es lo que pasa y dónde es que está la situación. Tomar conciencia, entonces, hermanos, es importante de nuestra propia condición y de la condición de los demás. ¿Cuál es mi situación para acoger la palabra de Dios? ¿Cuál es la condición y situación del prójimo para llevarle la palabra de Dios? Esto hay que tenerlo en mente. ¿Cómo está esa persona emocionalmente? ¿Bajo qué situación está en este momento? ¿Qué cosas yo debo de considerar al hablarle a esta persona, que puede ser mi esposo, esposa, hijos, padres,
madres, quien sea, hermanos y hermanas. Jesús, una de las cosas que enseña con la parábola del sembrador es que el sembrador vive para el futuro, hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque siembra y espera que germine lo sembrado, la semilla, y que por lo tanto la planta en algún momento dé su fruto. El que siembra tiene que entrar en un proceso que no es de la noche para la mañana, es visión de futuro. Y esto lo tenemos que tener en mente. Cuando evangelizamos, hermanos y hermanas, cuando llevamos la palabra de Dios, cuando queremos la conversión de ese hijo, de esa hija, de ese padre, de esa madre, de ese esposo, de esa esposa, de ese amigo, de esa amiga muy querida, hay que abrir espacio en paciencia para el mañana, hermanos y hermanas, para el futuro. Y hay que tener en mente que el fracaso puede ocurrir, pero no es un fracaso eterno, final y firme. Puede ser un fracaso pasajero. En este momento, no. Pero sembramos para el futuro, en esperanza acerca del mañana. Eso lo tengo que tener yo en mente. El grano tiene que morir, hermanos y hermanas, en tierra. Esa es la símil que tiene todo esto con sembrar, con la tierra, con la semilla, ¿no? El sembrador sabe que el grano tiene que morir. Ese morir significa que a quien se le lleva la palabra de Dios tiene que morir. ¿A qué? Tiene que renunciar ¿a qué? Pues a todo aquello en que tenga dependencia, hermanos y hermanas, que tenga esclavitudes, que esté lleno de errores y entienda que tiene que cambiar hacia la verdad, que abra y tenga una disposición para recibir, que entre dentro de un sentido de que va a haber un cambio y una transformación, y tiene que haber un proceso de transición para que tú empieces a vivir como el hombre nuevo, como la mujer nueva dentro de todo esto. Eso hay que tenerlo en mente, hermanos y hermanas, y hacia eso nos lleva también nuestro Señor Jesucristo, saber que la semilla morirá. Si el grano no muere, hermanos y hermanas, fruto no dará. Es recordado por Jesucristo nuestro Señor. Todos queremos cosechar como sembrador, y el sembrador quiere cosechar, y cuando llevamos la palabra de Dios queremos cosechar, hermanos y hermanas, y ver los frutos, porque es una alegría, todos vamos a gozar por eso, y los frutos son compartidos. Pero hermanos y hermanas, pero no se puede cosechar sin sembrar. ¿Ah? No se puede cosechar sin sembrar. ¿Qué significa eso? Que el sembrar entra en un proceso, y yo tengo que dejar que el proceso vaya ocurriendo. No todo va a depender de mí, no todo va a depender de la persona. Ciertas cosas dependen de mí, ciertas cosas dependen de la otra persona. Hay cosas que dependen de Dios, y hay cosas de las que Dios va a depender que no dependen de mí, sino que son divinas, no son humanas. Y yo tengo que abrir ese espacio para que todo esto ocurra. Por lo tanto, el que siembra, el que lleva la palabra de Dios, tiene que entrar en proceso de madurar. Tengo que madurar yo. Y tengo que dar tiempo para que el otro, la otra, madure, hermanos y hermanas. A pesar de que cada día parezca difícil, hermanos y hermanas, alcanzar las metas, alcanzar que la palabra de Dios germine, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, que en algún momento habrá éxito y habrá bendición por parte de Dios. Mira lo que sucede aquí en esta gran explicación. Ya yo te he dicho más o menos en esa introducción lo que es importante tener en mente, de acuerdo a la explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo, que claro, hasta con la explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo no hay necesidad de que yo esté hablando, si eso está bien claro ahí, hermanos y hermanas, pero tenemos que reflexionar la palabra de Dios. El versículo 19 comienza exponiéndonos el primer caso. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice Jesucristo, ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Este es el primer caso de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, de querer que otros se conviertan, hermanos y hermanas. En algunas otras versiones dice la palabra que ahí ese grano, esa semilla es pisoteada, hermanos y hermanas, y hasta las aves se la comen, ¿no? Escuchan,
porque llevamos la palabra de Dios y en este caso están escuchando, hermanos y hermanas. Lo único que pasa es que no hay lugar en el corazón. Fíjate en esto. Bueno, predicamos, evangelizamos. Es semilla que se siembra. Yo no puedo obligar, decíamos ayer, ¿verdad? Ten eso en cuenta. Pero entonces, ¿qué le pasa a la persona? Pues, hermanos y hermanas, no ha hecho un espacio en su corazón. A veces tenemos que hablar de limpiar la casa. Si la casa está muy llena de cosas que nos están quitando el tiempo, a no ser que salgamos de ellas, no haremos lugar para Dios. Dios necesita un espacio para trabajar en nosotros. Si lo tenemos ocupado y no hay espacio para Dios, pues entonces Dios no cabe. Dios no puede entrar, hermanos y hermanas. Por lo tanto, este es el caso de aquellos que no abren en su corazón un espacio para Dios y lo dejan lleno y ocupado de otras cosas que son precisamente, hermanos y hermanas, de las cosas del mundo. En este sentido, lo que tenemos que pensar es que el que recibe así la palabra de Dios no la recibe a profundidad porque no llega al corazón, es que es superficial. El que está ahí, hermanos y hermanas, Jesucristo nos advierte y la palabra de Dios nos advierte, lamentablemente ha endurecido el corazón y se resiste al Espíritu Santo de Dios. Así lo entendemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Ese primer caso lo que enfrenta es un endurecimiento del corazón y a la misma vez una resistencia del Espíritu Santo. Esto es bueno tenerlo en mente para entenderlo. La han recibido solo de oído, no ha hecho el viaje al corazón. Ahí se queda, en el oído. Ajenos, hermanos y hermanas, a la vida de Dios. Muy metidos, muy enterados, muy al día, muy presentes en las cosas del mundo, lo cual los lleva a tener ignorancia de las cosas de Dios y tener mucha inteligencia de las cosas que vienen del mundo. Esta gente oye pesadamente la palabra de Dios, les pesa. Y cuando decimos que les pesa, quiere decir que les causa molestia, no les resulta agradable, cómoda, no tienen disposición para acogerla, hermanos y hermanas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que no hay espacio para Dios. ¿Qué hacemos en esos casos? Ahorita te voy a decir qué hacemos en esos casos. Vamos a examinar el segundo caso que nos presenta nuestro Señor Jesucristo en los versículos 20 al 21, que es aquella semilla que cae sobre la roca. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría, inmediatamente. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Totalmente se desploma. Hermanos y hermanas, si en algo nos ayuda la palabra de Dios es a enfrentar los conflictos, a resistir las tentaciones, a darle la lucha, a la batalla en el nombre de Dios. Cuando llega al corazón, si se queda en los oídos, hermanos y hermanas, si no penetra, si es superficial, hermanos y hermanas, nos vamos a desplomar, todo se derrumba, se seca por falta de humedad, dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. O sea, este tipo de persona es la que Jesucristo identifica, que recibe la palabra de Dios y cree la persona por un tiempo. Es de corta duración el creer en la palabra de Dios, leerla, hacerla suya, ¿no? Creer que tiene poder la palabra de Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, como que no cree que es duradero lo que ha recibido. Cae en lo temporal, cae en lo pasajero. Y por lo tanto, como no hay fortaleza, como no ha penetrado, como no hay base, como no hay fundación, ante el primer reto, riesgo, desafío, huyen y lo enfrentan. Huyen y lo enfrentan. Esto no tiene que ver nada con el poder de la palabra de Dios. Esto es inmadurez, ignorancia, falta de fe, hermanos y hermanas. Porque ¿cómo yo sé si puedo vencer un obstáculo si no me enfrento con el obstáculo?
¿Cómo yo voy a estar decidiendo que no puedo si no lo he intentado? Yo no puedo decidir las cosas, hermanos y hermanas, sin haber dado la lucha. Y decir entonces, yo no puedo, y me quedé sin haber dicho, voy a hacerlo, a ver si puedo. ¿Me estás entendiendo? Cuando no profundizan la palabra de Dios en el corazón, pasan estas cosas. Lamentablemente, hermanos y hermanas, ese es el conflicto de estas personas, ¿no? Y tenemos que tenerlo presente porque este es el tipo de creyente temporal. Este es el tipo de creyente que no batalla. Este es el tipo de creyente que es creyente, que cree en Dios, que busca a Dios cuando todo sale bien, cuando hay salud, cuando todo es prosperidad. Ay, qué bueno es Dios, qué lindo es Dios. Cuando las cosas marchan bonitas, qué bueno es Dios. Pero cuando viene el reto, los duros trabajos del Evangelio, las persecuciones por causa de Cristo en esta vida, las grandes batallas contra el pecado, contra la tentación, la llamada a la conversión y a la transformación, que es un proceso que tenemos que enfrentar, que vivir, para entonces ser verdaderos discípulos y creyentes. Ahí dicen que no. No, yo en este caso, pues prefiero dejar las cosas a un lado. Esto, tenerlo en mente, hermanos y hermanas. ¿Cómo se soluciona? Ahorita voy a hablar de las soluciones, brevemente. Y en tercer lugar tenemos, este es el reto, hermanos y hermanas, la semilla que cae entre los espinos. Hoy Jesucristo lo menciona en el versículo 22. La semilla que cayó entre cardos, espinos, es aquel que oye la palabra, pero luego de las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas, ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Los encantos de la vida. Hay gente, hermanos y hermanas, que el mundo les brilla como luces y son atraídos a esa luz, ¿no? No sé si tú has visto cuando se quiere publicar un gran evento o dar a conocer un gran evento y llamar a muchas personas. Eso lo veíamos antes en las películas. Un estreno de una película ponían, hermano, unos reflectores y unos focos gigantes que a distancia se veían, pues alumbrando de un lado a otro, y se veía ese rayo de la luz. Y era para llamar la atención, para que la gente viniera. Hay gente que son así en el mundo. Cualquier destello, ¿no? Cualquier cosa llamativa, cualquier lucecita, brillos, ¿no? Son como que desenfocados y atraídos hacia eso. Es este tipo de personas, ¿no? Conflictos, hermanos y hermanas, también de lo que hablábamos ahorita, pero tiene que ver más con la atracción al mundo, al espíritu del mundo, a los deseos del mundo, a la comodidad del mundo, a lo que promete el mundo y quiere el mundo alcanzar. Esto, lamentablemente, lo que advierte Jesucristo, esto contamina, tóxico, nocivo, hermanos y hermanas. Una mezcla que no va a ayudar en ningún momento a que crezca lo de Dios. No está contaminado. Buscar la seguridad, buscar la estabilidad, buscar la felicidad, hermanos y hermanas, y alcanzarla a través de otras cosas que no vienen de parte de Dios, es haber perdido el rumbo, es haber perdido el norte, es haber llegado a donde no tenía que llegar y de alguna forma me confundí y caí en una trampa. Y sabe Dios cuánto tarde yo en salir de esa trampa. Algo que debo de tener yo en mente, hermanos y hermanas. Este tipo de persona que recibe la palabra de Dios así y no surte efecto, lamentablemente estos son las víctimas del engaño del espíritu de este mundo. Son las víctimas del engaño del espíritu de este mundo. ¿Qué hacemos con estos tres casos? Pues a Dios que reparta suerte. Allá ellos. Yo me sacudo el polvo de los pies. Bueno, no, hermanos y hermanas. Hay soluciones para estos tres casos. Ahora, el cuarto caso que señala nuestro Señor Jesucristo, y confiamos en Dios que tú y yo estamos ahí, porque estamos buscando las cosas de Dios, está en el versículo 23. La buena tierra, el verdadero creyente. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Fíjate la diferencia. Porque la comprensión está en el corazón, hermanos y hermanas. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 70
o 30 veces más. Ahí lo tenemos. Hay frutos y hay variedad de frutos, hermanos y hermanas. Una bendición por parte de Dios. Tú y yo debemos ser de la buena tierra, hermanos y hermanas, en este punto de nuestra vida cristiana y de la creencia en las cosas de nuestro Dios Padre del cielo y en Jesucristo como nuestro Salvador. Tú y yo debemos ser de los verdaderos creyentes, hermanos y hermanas. ¿Qué significa esto? Ese cuarto grupo que es el que escucha, que marca la diferencia, es el que escucha, hermanos y hermanas. Es el que ha hecho espacio para Dios. Gloria a Dios, tú has hecho espacio para Dios. Hacemos lugar para Dios. Maduramos poco a poco. Vamos buscando la madurez. Aprendemos de las lecciones de la vida. Pecamos y nos arrepentimos, hermanos y hermanas. Profundizamos las cosas de Dios, no las dejamos sueltas en lo superficial. Recibimos el Espíritu Santo, no nos resistimos al Espíritu Santo. Abrimos los regalos para disfrutarlos. Los dones son regalos que abrimos para poder disfrutarlos y sacarle el provecho de la bendición que tiene como un tesoro espiritual para nuestras vidas. Creemos en tiempo y a destiempo, en las buenas, en las malas, en el éxito, en el fracaso. O sea, nuestra fe no es vacilante, hermanos y hermanas. Creemos si hay señales, si no hay señales. Creemos si hay milagros, si no hay milagros. Creemos si hay prueba o no hay prueba. Creemos si Dios se revela, y si Dios no se revela, también creemos. Amén. Nosotros somos los que luchamos, estamos en ese grupo, gloria a Dios, porque pedimos, porque creemos y porque recibimos. Estamos en ese grupo, ese es nuestro testimonio. Son los que buscan la verdad y tú y yo vamos buscando la verdad de acuerdo a Dios y no de acuerdo al mundo. Nosotros estamos ahí, hermanos y hermanas, y oremos por permanecer ahí con nuestras altas y bajas, porque la vida se alterna, como te decía ahora. Mantente en ese camino, hermanos y hermanas, mantente en ese camino que es sobre todo de bendición para todos nosotros. Ahora, hermanos y hermanas, hay unos puntitos que te quiero señalar porque nos tiene que preocupar. Estos que no están dispuestos en su terreno para que la semilla germine y dé fruto. ¿Qué hacemos con ellos? Pues, hermanos y hermanas, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos excluirnos y dejarlo a correr su propia fuerza. Aquí lo que tenemos que hacer, y especialmente por qué nos tiene que preocupar, porque ahí puede estar el esposo, la esposa, la madre, el padre, los hijos, las hijas, los hermanos, hermanas, la familia, por sangre o por afinidad, los buenos amigos que queremos mucho, o personas de nuestra comunidad. ¿Qué hacemos si son de esos tres que no reciben la palabra, que no germina? ¿Qué hacemos con ellos? Número uno, hermanos y hermanas, delante de Dios hay que tener paciencia. Esto significa esperar por la lluvia, porque esto es de sembrador, esto es de tierra y de semilla. Hay que tener paciencia, hermanos y hermanas. El terreno será fecundado en su momento. Santiago, hermanos y hermanas, capítulo 5, versículo 7 dice: el sembrador espera la lluvia, ya sea la primera lluvia que llega o ya sea la lluvia tardía. Por lo tanto, tiene que tener paciencia. Hay que dejar a Dios actuar dentro de todo esto, hermanos y hermanas. En segundo lugar, el Espíritu Santo es capaz de abrir corazones, de transformar vidas. Todo no depende de mí. Vamos a recordar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, el caso de Lidia, hermanos y hermanas. Era una mujer que le temía al Señor, que mientras escuchó la palabra de Dios, el Señor mismo le abrió el corazón para que aceptara la palabra de Dios. O sea que Dios también actúa. No los olvidemos, los tenemos en oración, hermanos y hermanas. En tercer lugar, vamos a recordar algo. Uno siembra y otro cosecha. A lo mejor yo no veo los frutos, hermanos y hermanas, y eso lo decimos por el evangelista San Juan, capítulo 6, versículo 45.
nosotros somos personas que estamos disfrutando hoy de los frutos de lo sembrado por otros como semilla de la palabra de Dios, que esos otros no vieron, pero que han dado fruto en nosotros, ¿no? Es como el padrino, es como la madrina, que son correctos en ese apadrinaje, ¿no? Con sus ahijados. A lo mejor mueren estos padrinos, una madrina, y tal vez no vio el momento en que la palabra de Dios surtió efecto en un ahijado, en una ahijada, al convertirse en sacerdote, en monja, en un buen padre de familia, en una buena mujer, esposa y madre. No lo ven porque murieron. Y a veces nosotros gozamos de los frutos de aquellos que sembraron y murieron. Y hoy en día la iglesia es así. La misma parroquia a la que nosotros vamos ha sido el fruto de unos que lucharon, que compraron el terreno, que lo edificaron. Hoy están muertos. Y nosotros gozamos de esos frutos. Nosotros gozamos del fruto de lo que se sembró, hermanos y hermanas, cuando se tradujo la palabra de Dios, cuando tenemos la Biblia, gracias a estos primeros cristianos católicos. Ellos a lo mejor no se dieron cuenta del impacto que iba a tener esta palabra de Dios, traducida, y yo la puedo entender, murieron. Pero hoy en día nosotros gozamos de ese fruto, hermanos y hermanas. Esto hay que tenerlo en mente, hermanos y hermanas. Uno siembra, otro es el que cosecha, y en esto tenemos que estar abiertos todos nosotros. Por lo tanto, el que siembra no se queja de los resultados. No nos quejemos de los resultados. Esperemos los resultados. Por eso es que se requiere paciencia en todo ese sentido de la palabra. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, Dios llamará a los que quiera para sí, ¿no? Esto está claro en San Juan capítulo 6, versículo 45. En esos tres casos, Dios va a llamar a los que quiera para sí. Es más, dice la palabra de Dios, serán todos enseñados por Dios, porque Dios sigue atrayendo personas a Jesús. Eso no termina nunca en nuestro Padre Dios del cielo. Vamos a fijarnos en nosotros finalmente, hermanos y hermanas, que nos consideramos de que nuestro terreno es fértil para la palabra de Dios y para que produzca frutos, y estamos envueltos en eso. Vemos hoy, hermanos y hermanas, cómo el Evangelio inspira nuestros esfuerzos, ¿no? Nos despierta sobre todo la conciencia para tenerla clara. Este Evangelio tiene que crearnos responsabilidad propia, ¿no? Nos libera de muchas presiones, nos libera también de muchos dominios. Y en nosotros, tú sabes que ha sido un proceso de madurez. Una madurez que nace en el corazón, que tiene y que lleva a cabo el corazón de nosotros, como personas de fe. Esa es la bendición de ese cuarto punto, de la buena tierra y del verdadero creyente. Concluimos con esta pregunta, hermanos y hermanas: ¿quién acogerá la palabra de Dios? ¿No? Miren, hermanos y hermanas, en conclusión, acoger la palabra de Dios no es cuestión de inteligencia. Mira, la rechazó porque no es inteligente, es un bruto. El inteligente, pues dicen que sabe elegir, que sabe distinguir, busca las soluciones, lo que es mejor. Se tratará aceptar la palabra de Dios de ser el más inteligente. Tendrá que ser la capacidad de reflexionar. Mira, no acogió la palabra de Dios porque no la meditó, no la interiorizó, no la reflexionó para considerarla, el valor que tiene. Se tratará de eso. En tercer lugar, en conclusión, hay personas que creen que, mira, no acogió la palabra de Dios porque no tiene interés en las cosas religiosas. Ciertamente no le mueven las cosas religiosas. Esos tres aspectos los puede haber. Ten calma con ellos. Ten mucha calma con ellos. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, de acuerdo a Jesucristo nuestro Señor, la reciben los que están abiertos a Jesús. El que se abre a Jesús es el que recibe la palabra de Dios. Está abierto ¿a qué? A la esperanza, a un mejor mañana, a que Dios puede, a que puedo con Dios,
a que he de mejorar en el nombre de Dios. El estado de ánimo de esas personas es de creer, no de negar, no de dudar. Esas personas creen, hermanos y hermanas, que lo que yo estoy deseando, lo que yo pretendo hacer, si confío en Dios, es posible porque Dios me va a ayudar. Esas personas tienen eso muy adentro. Hoy Jesucristo, hermanos y hermanas, no te confundas, no pretende distinguir entre buenos y malos. 3 grupos que son malos porque no acogen la palabra de Dios. Un grupo porque es bueno, porque es buena tierra. Esto no se trata de buenos o malos, hermanos y hermanas. Los que acogen la palabra de Dios, los que no acogen la palabra de Dios. Jesucristo lo que está describiendo aquí, y tú y yo tenemos que entender, es una realidad. Y por lo tanto, es una realidad idéntica. Porque tiene que ver, hermanos y hermanas, ¿con qué? Con la verdad. Y la verdad es que la mayor parte de la gente no acoge la palabra de Dios. De 4, 1. 3 no la acogen en este momento. 3 la pueden acoger en otro momento. Así que eso está abierto a la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que tienen? Esos 3 grupos. ¿En qué es lo que fallan? ¿Qué es lo que les hace falta, hermanos y hermanas? Las condiciones que le hubiesen permitido entender. Yo puedo proporcionar las condiciones para que ellos entiendan la palabra de Dios. Dios provee también las condiciones para que ellos entiendan las palabras de Dios. ¿Y cuáles son esas condiciones, hermanos y hermanas? ¿Cuáles son esas condiciones? Finalmente, no se trata solo de oír la palabra de Dios por nuestros oídos, hermanos y hermanas, sino que se trata de escucharla. Depende de la calidad del corazón del que escucha. No es de los oídos, es del corazón, hermanos y hermanas. Y alguien dijo que el viaje más largo que hay en esta vida y la distancia más grande que hay es entre la cabeza y el corazón. La inteligencia, el razonamiento y aquello que es espiritual, que a veces enfocamos en el corazón, lo sentimental. El viaje más largo, por más cercano que sea. Ahí nos tiene la palabra de Dios, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros. Felices, hermanos y hermanas, porque nosotros queremos permanecer en ese grupo de la buena tierra del verdadero creyente. No se trata tan solo de oír la palabra de Dios por nuestros oídos, sino que la escuche y la reciba el corazón. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Su bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con nueva palabra de Dios y nueva reflexión. Te esperamos mañana en el nombre de Dios. Todo cuanto hagas hoy, tú y los tuyos, que sea para la grandeza de Dios, la alabanza de Dios y la victoria de Dios. Te vaya bonito en todo cuanto haces. Nos vemos mañana, con favor.